antes de ir. Bueno, Alex, pues cuando quieras, ¿vale? Muchas gracias. Muy buenas a todos, soy Alex Escudero y voy a hablar de los múltiplos de Fibonacci y su optimización de algoritmos. Primero os explicaré qué es una estructura de datos, luego os explicaré los múltiplos de Fibonacci dentro de las estructuras de datos, luego qué es el algoritmo de Dijkstra y por último, todo lo explicado anteriormente lo utilizamos para una aplicación real. Entonces, el objetivo de esta investigación es investigar cómo las propiedades matemáticas de los múltiplos de Fibonacci nos permiten optimizar algoritmos, que es un poco para lo que sirve. Entonces, ¿qué es una estructura de datos? Una estructura de datos, básicamente, es una forma de organizar los datos de forma que el ordenador pueda elegir en base a un criterio los que más le interesen. Yo voy a tratar con las de prioridad, que consisten en a cada dato asignarle una clave numérica que indica cómo de prioritario es. Contra más pequeña es la clave, más prioridad tiene. Entonces, cuando hacemos una estructura de datos de prioridad, necesitamos estas cuatro funciones, que son encontrar el mínimo, es decir, poder encontrar el dato con mayor prioridad, porque es con el que queremos trabajar. Luego, eliminar el mínimo, que sería, una vez hemos procesado ese dato, quitarlo para poder elegir el siguiente con mayor prioridad. Poder insertar datos nuevos, evidentemente. Y por último, disminuir la clave, que es añadir la prioridad, aumentar la prioridad de uno de los datos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un programa que a lo que se dedica es a mandar correos electrónicos en función de la prioridad que tiene, cuando se ha tardado mucho en enviar uno, quizá querríamos aumentar su prioridad para asegurarnos de que no se queda ahí esperando indefinidamente. Y entonces os voy a explicar principalmente los múltiplos de Fibonacci, que son un tipo de estructura de datos. Y son muy interesantes porque nos permiten, sin mejorar el hardware del ordenador, poder mejorar su eficiencia. Y esto está muy bien, pero ¿para qué sirven? Bueno, pues las estructuras de datos están presentes en todas partes en nuestra vida diaria. Todos los protocolos de enrutamiento funcionan con teoría de grafos y necesitan ser optimizados con estructuras de datos de prioridad. La propia teoría de grafos, muchísimos de los problemas matemáticos de teoría de grafos se solucionan con estructuras de prioridad también. Todos los botones delante y atrás de las listas de reproducción de Spotify, de Word, de los simuladores, que aquí no se ve muy bien, pero este es el simulador del motor de Unity. Todo tipo de simuladores también funcionan con curvas de prioridad para saber qué pasos vienen antes y qué pasos vienen después, etc. Entonces, está muy presente en nuestra vida diaria precisamente por eso, porque nos permite optimizar. Y el caso principal en el que me centraré yo es Google Maps, que lo utiliza para elegir los caminos más cortos de la forma más optimizada posible. Entonces, ¿qué es un montículo y aquí qué pinta Fibonacci? Evidentemente Fibonacci no inventó los múltiplos de Fibonacci porque en el siglo XV no había ordenadores. En realidad, un múltiplo de Fibonacci es esto, que es una estructura de datos en árbol, de forma que ponemos arriba pocos datos y abajo, enlazados mediante algún tipo de normas, muchos. Entonces ponemos los de mayor prioridad arriba y entonces tenemos menos entre los que buscar, lo cual nos permite optimizar mucho el encontrar el más prioritario. En realidad no lo inventó Fibonacci, como he dicho, lo inventaron estos dos señores de aquí, Michael Redman y Robert Tarjan, en 1987, publicaron el paper, pero lo inventaron en 1984. Y bueno, y básicamente pues eso. Esto es un múltiplo de Fibonacci, para que no estéis pensando en Leonardo de Pixar. Entonces, ¿qué propiedades tiene un múltiplo de Fibonacci que lo hagan especial? La jerarquía paterno-filial, que ya le he explicado un poco, que es que ponemos los de mayor prioridad lo más arriba posible, es decir, los de clave más pequeña van arriba y debajo vienen encadenados los de menor prioridad, de forma que tenemos menos raíces entre las que elegir en vez de tener que buscar en todo el árbol. Luego, la propiedad de montículo máximo, que lo que hace básicamente es, cada vez que añadimos datos, los añadimos como raíces. Pero entonces tendríamos infinitas raíces y tendríamos que buscar entre un montón de datos. Así que lo que hacemos es, cada vez que eliminamos el mínimo, aprovechamos para hacer limpieza y entonces todas las raíces que sean muy pequeñas las vamos recombinando hasta formar árboles mucho más grandes, de forma que no tengamos problema a la hora de elegir entre las raíces porque habrá muy pocas. Y habremos organizado muchos datos en muy pocas raíces. Y luego el máximo de extracción, que es para contraponer a esta propiedad, porque el problema de esta propiedad es que si hiciéramos un árbol muy grande y elimináramos la raíz, de repente tendríamos un montón de ramas que reorganizar y sería muy poco eficiente. Entonces lo que hacemos es que cada vez que se han extraído dos nodos de un nodo padre, eliminamos también el nodo padre con todos sus hijos para así evitar que se sobrecargue el sistema cuando eliminemos un nodo muy importante y de repente se descomponga todo. Entonces, la complejidad del tiempo, ¿para qué sirve esto? Pues con estas propiedades podemos conseguir unos tiempos muy eficientes. Esta notación se llama notación Bachmann-Landau y lo que nos explica es, en función del número de datos que estemos organizando,
cuánto tarda en organizarlos. Entonces, O de 1 significa que es un tiempo constante, es decir, de igual que tengas 10.000 o 100.000 datos, lo organiza y lo que tarda el ordenador en hacer una operación. Entonces, para demostrar que el tiempo es constante, lo que hacemos es darnos cuenta de que si lleva un tiempo lineal, es decir, por cada dato tardamos de un número proporcional en procesarlo, pero añadimos un número n de datos, al final el tiempo es constante por la propia división. Y luego el por qué eliminar mínimo es un logarítmico, es una demostración que es donde entra Fibonacci, porque se demuestra mediante la progresión de Fibonacci, sería logaritmo en base número áureo del número de datos, precisamente por las propiedades del montículo, por las propiedades de la progresión de Fibonacci, y este es el mejor tiempo que tenemos en estructuras de datos teóricas. O sea, no existen estructuras teóricas con un mejor tiempo bautizado. ¿Qué es el algoritmo de Dijkstra? Este es el Dijkstra, que inventó su algoritmo en 1959 y es un algoritmo de búsqueda de caminos breves. Es decir, tenemos una red de nodos en la que hay unas esquinas o unos vértices que se llaman y los conectamos mediante arcos que tienen una longitud. Y entonces lo que queremos buscar es los caminos más cortos hasta cada punto. Así es como funciona, por ejemplo, Google Maps a la hora de buscar el camino más corto a un punto. El algoritmo, tal y como lo describió Dijkstra, cómo funciona es, partimos desde un vértice y vamos buscando los vértices más cercanos y desde el vértice más cercano buscamos el siguiente vértice más cercano. Por ejemplo, aquí iríamos a este porque la distancia es 2 y en el siguiente vendríamos aquí porque es 4 y en el siguiente aquí porque es 6. Y entonces así va generando los caminos más cortos para los distintos vértices. ¿Cuál es el problema con cómo lo describió Dijkstra? Que cada vez que llegamos a un nodo tenemos que buscar todos los distintos caminos que se pueden seguir. Entonces, su complejidad de tiempo, si m es el número de arcos y n es el número de nodos, es de O de m más n cuadrado. La implementación del montículo de Fibonacci lo que nos permite es poner el camino más corto como la mayor prioridad, es decir, la clave más pequeña, y entonces, como tenemos las propiedades logarítmicas, lo que nos permite es disminuirlo a m más n logaritmo de n, que quizá nos parezca muy importante, pero si tuviéramos una máquina que realiza una operación cada segundo, mientras que con el método de Dijkstra, para procesar 10 datos tardaríamos 110 segundos, que es casi 2 minutos, con Fibonacci tardaríamos 20 segundos. Y si tuviéramos 1000 datos, con Dijkstra tardaríamos 11 días y medio, mientras que con la implementación de Fibonacci solo tardarías un poco más de una hora. Entonces es muy importante porque nos permite optimizar este algoritmo. Y ahora, un caso práctico que es planificar una ruta turística de la forma más matemáticamente eficiente. Bolea es mi pueblo. Es un pueblo muy pequeño, tiene entre 400 y 600 habitantes, depende de la época del año, y es conocido por tener una casa llamada Ogandul, por su preciosa colegiata de la transición entre el románico y el gótico, y por sus cerezas, que son mundialmente conocidas. Pero lo más importante de este pueblo es que es el primer municipio de España que tiene una ruta turística calculada matemáticamente su eficiencia mediante el sistema. Entonces, he planteado esta ruta, que son de los puntos turísticos más interesantes, como el Mirador de Buitres, los Mayos de Riglo, el Castillo del Barre, súper importante, el castillo mejor conservado de Europa. Y como fuera de Europa no hay castillo, es el mejor del mundo. Y entonces, he cogido 3 puntos, lo he metido en una red de nodos y he medido las distancias entre los caminos hasta cada uno de los nodos, con Google Maps para simplificarlo, y hemos aplicado Dijkstra con los múltiplos de Fibonacci. Entonces, partimos desde Bolea. La distancia desde Bolea a Bolea es 0. Entonces, evidentemente, el mínimo lo elegimos como un punto de partida y elegimos los nuevos caminos. El menor es el camino a la ermita de Santa Quiteria, que son 1,7 kilómetros. Entonces, el mínimo lo eliminamos y, como lo hemos eliminado, aprovechamos para hacer limpieza y así, en vez de tener que buscar entre 3 raíces, buscamos entre 2, que es mucho más fácil. Y así, poco a poco, iríamos dibujando los distintos caminos más cortos, así sucesivamente, y los que sepan algo de programación serían un for loop, que es muy fácil de implementar, son 3 líneas. Y entonces, cuando ya solo nos queda uno, es evidentemente el mínimo, lo ponemos, lo añadimos a la lista, y tenemos los caminos más cortos hasta cada uno de los nodos, que nos genera 2 rutas, una que se tendría que hacer a coche porque está un poco lejos, que sería ir a Loarre y ir visitando los distintos puntos desde allí, y otra que se puede hacer andando, que es ir a la ermita de Santa Quiteria, subir ahí a Anies y ir a la ermita de la Peña, que por cierto es una ruta súper bonita que hacer en verano. Y el propio algoritmo nos genera una lista de todos los distintos puntos turísticos, nos dice a qué distancia están desde Bolea
y desde qué nodo tendríamos que ir para ir de la forma más matemáticamente eficiente. En conclusión, los montículos de Fibonacci tienen un valor teórico muy importante porque son el montículo con el valor teórico más eficiente que existe. Además, en cuanto a sus aplicaciones reales, ya hemos visto que es muy útil para este tipo de algoritmos. Aunque bien es cierto que al ser tan compleja su forma de funcionar gasta mucha memoria y es complejo de implementar, entonces muchas veces no se aplica en la vida real y se prefieren otros que tienen peores tiempos pero son más sencillos de implementar. Y por último, a día de hoy es muy importante porque fue el que logró ser el algoritmo más eficiente y hace poco se ha hecho un estudio respecto a otras estructuras de datos posteriores que se han construido por encima del montículo de Fibonacci. Y el montículo de Fibonacci sigue ganándolas a todas en eficiencia práctica. Esto es todo. Muchas gracias por verlo y si tenéis alguna duda, por favor.